Bien, vamos a empezar la clase del día de hoy. Buenas tardes con todos. Eh, Hoy día nos toca desarrollar parte de lo que es patología, parte de lo que es la patología ósea y cartilaginosa. Cuando hablamos de patología ósea y cartilaginosa nos referimos a todos los procesos inflamatorios, infecciosos, las enfermedades óseas metabólicas, que en este caso vamos a tocar algunas, ¿no? Dentro de las enfermedades o patologías óseas también hay algunas enfermedades no tan comunes, no tan frecuentes, que se presentan y se desarrollan en los niños. Los principales tumores benignos y malignos óseos y algunos cartilaginosos, y algunas patologías no frecuentes, no comunes dentro de la práctica, dentro de la, digamos, la clasificación de los tumores, pero que sí se presentan en el común, digamos, de actuar de los médicos en los hospitales. Entonces, por eso es que vamos a tratar de hoy día avanzar todos estos puntos. Vamos a tratar de ser un poco claros, concretos y darles algunas ideas o algunos conceptos básicos para de esta manera poder un poco entender la fisiopatología y poder entender el comportamiento más que todo histológico, histopatológico de cada una de estas enfermedades. Pero cuando nosotros hablamos de patologías o enfermedades óseas de tipo metabólicas, hay un sinnúmero, pero dentro de estas enfermedades óseas metabólicas que son causadas básicamente por trastornos adquiridos del crecimiento, el modelado o remodelación, ¿no?, del hueso, ¿no? La mayoría básicamente afectan al esqueleto de forma difusa, pero algunas fundamentalmente, como vamos a ver ya más adelante, son digamos, de afectación focal. Pero antes de un poco entrar básicamente a desarrollar estos temas, nosotros tenemos que recordar o tener claro algunos conceptos básicos. En primer lugar, saber o recordar básicamente que el hueso posee una resistencia a la tensión muy similar a la del hierro, pero se dice que es 3 veces más ligera y 10 veces más flexible el tejido o el hueso, probablemente dicho. Como ustedes saben, el tejido óseo o el hueso es el principal componente del esqueleto adulto, ¿no? Y bajo estos criterios también se le considera que el hueso conjuntamente con el tejido muscular o la musculatura posibilitan la acción mecánica, ¿no?, digamos, del cuerpo, propiamente dicho. Otra función del hueso es que protege, como ustedes saben, órganos vitales, ¿no? Y alberga objetivamente a la médula ósea hematopoyética. Por lo tanto, ¿no?, el hueso es un tejido básicamente que cumple una función de protección y de regeneración, y cualquier afectación del tejido óseo va a repercutir directamente en el funcionamiento de todo el organismo. Otra cosa que también, antes de entrar al tema propiamente dicho, hay que un poco recordar que el tejido óseo sirve como reservorio de algunos elementos, como por ejemplo el calcio, el fósforo, etc., ¿no? Y los cuales las funciones principales es que los huesos, dentro de todas sus funciones, los huesos, ustedes saben por anatomía, ya recordarán, que presentan diversas formas y tamaños diferentes, cada uno con una funcionalidad específica en el organismo, ¿no? Entrando desde el punto de vista histológico, ustedes recordarán que el tejido óseo posee una estructura común, que está constituida básicamente por 2 elementos fundamentales. Uno, que es la corteza, propiamente dicho, o la matriz, propiamente dicha, ¿no?, que está constituida fundamentalmente por, digamos, hablamos de la matriz extracelular, ¿no? Y el segundo componente del tejido óseo, como tejido conectivo, es la constitución de células propias del tejido óseo. Recordarán el osteocito, el osteoclasto y los osteoblastos en sí. ¿Y por qué les señalo básicamente esto? Porque la alteración de la funcionabilidad, no solamente de la matriz ósea, sino de estas células que participan digamos, histológicamente en la conformación del hueso, cumplen un rol fundamental
en el desarrollo de las diversas patologías óseas en sí. Entonces, recordemos básicamente que la matriz ósea está constituida fundamentalmente por dos elementos fundamentales, ¿no? El colágeno, ustedes recordarán el colágeno tipo 1, ¿no? Que es un componente orgánico que abarca básicamente el 80 hasta 90% del contenido de la matriz, y el resto, el 10% o 20%, está constituido por proteínas, ¿no? Proteínas que están asociadas, implicadas, como vamos a ver dentro de un momento, están asociadas básicamente a la adhesión de la célula, ¿no? A la funcionabilidad de las diversas células que forman parte del tejido óseo, y a factores de crecimiento propiamente dicho en sí. Y el otro componente de la matriz ósea, aparte del componente del colágeno tipo 1, es el componente inorgánico. Y dentro del componente inorgánico es lo que estamos señalando ahorita, ¿no? Lo que es el fosfato de calcio, ¿no? Que en forma de cristales de hidroxiapatita, ustedes recordarán, ¿no? Son los que confieren la dureza, la rigidez y la resistencia, ¿no? A la compresión que sufre el organismo, o sea, que sufre el tejido óseo. Sabemos que el contenido de calcio en el adulto básicamente está, digamos, por 1.200 gramos, y la ubicación de este elemento es básicamente en el 99% de los huesos. Y también hay un porcentaje en la concentración de sangre. Entonces, el calcio, que es un elemento inorgánico que forma parte de la matriz ósea, juega un rol importante, ¿no? Esto es, bueno, ya lo hemos señalado, las funciones básicamente del calcio son, actúa como un segundo mensajero en lo que es la contracción muscular, ¿no? Lo que es el crecimiento celular, lo que es la conducción nerviosa y lo que es la coagulación sanguínea. Entonces, fíjense cuán importante es saber la funcionabilidad o las funciones del calcio en el tejido óseo en sí. Ahora, y los otros elementos, aparte de la matriz ósea que forma parte de la histología del tejido óseo, son las células óseas en sí, ¿no? O el tejido óseo. Dentro del tejido óseo, las células. Y hay tres elementos celulares que ustedes también deben recordar: los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. ¿Qué son los osteoblastos? Son las células que tienen unas formas, bueno, acá es una forma medio alargada, pero fundamentalmente tiene una forma cúbica, tiene un citoplasma basófilo, y lo principal es que estos osteoblastos son ricos en fosfatasa alcalina y tienen otros elementos proteínicos y el colágeno fundamentalmente. ¿Cuál es la función del osteoblasto? Básicamente es sintetizar el componente orgánico de la matriz ósea, ¿no? Y controlar el depósito, ¿no? De las sales minerales dentro del tejido óseo en sí. En el caso de los osteocitos, que bueno, es una célula ósea adulta básicamente, ¿y esto por qué? Porque hay enfermedades, como vamos a ver, que están asociadas, vinculadas a la afectación del osteocito, o a la afectación del osteoblasto, o a la afectación de los osteoclastos, o a la afectación de los tres elementos celulares en sí. Recordamos que el osteoblasto, básicamente, cuando los osteoblastos quedan rodeados básicamente por la matriz, o sea, por lo que producen la matriz, ¿no? Que han sintetizado, ¿no? Adquieren una forma media estrellada, y a esta forma media estrellada de osteoblastos que están rodeados básicamente de matriz ósea, se les denomina osteocitos en sí. Entonces, prácticamente los osteocitos son las células óseas maduras, básicamente, que van a producir. Y el tercer grupo de las células que forman parte de los elementos celulares dentro del tejido óseo son los osteoclastos. Que lógicamente ustedes recordarán que los osteoclastos son células remodeladoras del tejido óseo. Estos osteoclastos juegan un rol importante cuando ya comenzamos a hablar, por ejemplo, de la osteoporosis o de otras enfermedades metabólicas. ¿Y por qué? Porque estos osteoclastos van a estar dañados, y digamos, el daño celular que van a sufrir estas células, lo que van a originar es que
la remodelación ósea que comúnmente se da va a estar afectada, alterada, y por lo tanto se va a traducir en una patología específica. Recordar que estos osteoclastos son células multinucleadas que tienen un citoplasma medio acidófilo, son ricas en anhidrasa carbónica, ¿no? Y son de mayor tamaño que los osteoblastos. O sea, los osteoclastos, si nosotros observamos en un frotis de sangre periférica o en una biopsia de médula ósea, vamos a encontrar que por el tamaño de la célula, el tipo de núcleo que presenta, la forma, el color del citoplasma, podemos nosotros de una u otra manera diferenciar los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Importante para los patólogos, sí, importante para los médicos, los internos de medicina. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que identificar desde el punto de vista microscópico qué células óseas son las que mayormente están afectadas y correlacionarlas con la patología que el paciente viene a la consulta a consultar, valga la redundancia, ¿no? Ahora, dentro de lo que es básicamente la dinámica del hueso, ¿no? La dinámica del hueso. Sabemos que el esqueleto óseo es uno de los sistemas más dinámicos del organismo y presentan fenómenos de movimientos. ¿Y cuáles son esos fenómenos que están asociados a la dinámica del sistema esquelético? Es, el crecimiento óseo, la función de modelación del tejido óseo. La tercera es la función de la remodelación ósea. Y el cuarto es la reparación ósea. Entonces, hay 4 fenómenos que se dan en el tejido óseo en forma dinámica y permiten de una u otra manera mantener al hueso, al hueso conservado sano. La afectación de una de ellas, por ejemplo, en el caso de si hay una afectación, ¿qué es la remodelación ósea? Si hay una afectación en la remodelación ósea, pero primero tenemos que saber que la remodelación ósea es el proceso de cambio constante que sucede en el hueso, ¿no? Y se produce el tejido óseo nuevo y se elimina el tejido viejo. Eso es lo que normalmente sucede en un hueso joven. ¿Sí? Entonces, el fenómeno de remodelación ósea es aquel que renueva el tejido óseo y elimina el tejido viejo. Entonces, en eso se está. Hay 2 mecanismos de remodelación ósea, ¿no? Lo que es la resorción ósea, que está fundamentalmente monitoreada por el osteoclasto, y la formación ósea, que está vinculada directamente a la función de los osteoblastos. Entonces, como verán, cada, fenómeno dinámico que se produce en el tejido óseo está prácticamente dirigido o está asociado, vinculado a una de las células que constituyen parte del componente celular del tejido óseo en sí. ¿Qué pasa cuando el osteoclasto, ¿no? La remodelación ósea se ve afectada o está, el osteoclasto, acá en la resorción ósea, sucede? Lo que pasa es que los osteoclastos son atraídos hacia la superficie ósea cuando hay una afectación del mismo. Y este osteoclasto, ¿no? Lo que va a dar, se va a traer como consecuencia que se adhiere a la superficie, ¿no? Acá se adhiere a la superficie ósea, se forma un borde medio rugoso, ¿no? Y a ese nivel actúan estos elementos, proteínicos, que son las proteasas, que habíamos señalado al comienzo de la clase, ¿no? Y los osteoclastos secretan proteasas y producen el ácido por las bombas de protones del borde rugoso. ¿Y qué es lo que se va a originar? Se va a originar que se forma el espacio de resorción, ¿no? Por acción del ácido y las proteasas, y llegan los osteoblastos al área de absorción y se produce la formación ósea. Entonces, ese es el mecanismo fisiopatológico en el cual intervienen las células, del tejido óseo en la remodelación y formación del tejido óseo normalmente. Ahora, los osteoblastos también actúan o inician la formación del tejido óseo y en ese sentido forman nuevamente el hueso en sí. Entonces, la formación final del hueso y la eliminación del hueso viejo
se produce bajo este mecanismo. En sí. O sea, acá ya hay una formación ósea, ¿no? Y el hueso, el tejido óseo nuevo, va a seguir cumpliendo su función dinámica o su función, una de las funciones más importantes, que es la de resistencia, ¿no? Conjuntamente con el tejido muscular de la flexibilidad también. Pero, sin embargo, dentro de la remodelación ósea hay factores que reguladores, ¿no? Digamos, de esta remodelación ósea, ¿no? Y estos factores reguladores tienen que ver fundamentalmente con la inhibición del osteoclasto. ¿Y quiénes son estos factores reguladores? Son la calcitonina, algunos, digamos, los estrógenos y el factor de crecimiento. Y acá, cuando ya hablamos digamos, de estos inhibidores del osteoclasto, vamos a, digamos, posteriormente ver que la osteoporosis, que es una enfermedad ósea metabólica más común, más corriente, que predomina en el exceso femenino, está asociado, vinculado dentro de otros factores etiológicos a la afectación o a la alteración de los estrógenos en sí. Pero hay otros elementos de estimulación del osteoblasto, así como hay elementos de reguladores, hay elementos o factores estimulantes del osteoblasto. Y son, pues, las hormonas paratiroideas, la concentración de vitamina D, ¿no? Factores de crecimiento, las hormonas T3 y T4. Entonces, tenemos que cualquier paciente que presenta a diversa patología ósea vinculada o a enfermedades óseas de tipo metabólica, tenemos que nosotros un poco hacer una correlación clínica amplia, ¿sí? Y tomar en consideración todos estos elementos reguladores y remodeladores del factor de crecimiento del tejido óseo, ¿sí? También hay factores de inhibición del osteoblasto. Y acá viene también otro, digamos, factor etiopatogénico de estas enfermedades óseas metabólicas, y son los corticosteroides. El mal uso de estos, digamos, corticosteroides va a traer como consecuencia digamos, el desarrollo de este tipo de una de estas enfermedades óseas. Entonces, bajo estos criterios digamos, de la estructura del tejido óseo, de las funciones del tejido óseo, de los componentes histológicos, ¿no? Que juegan un rol importante tanto en la matriz como en las células óseas, los componentes de la matriz como el colágeno tipo 1 y los componentes inorgánicos que hemos señalado, y digamos, la participación de las células óseas, ¿no? Y cada una de ellas con un rol importante, podemos definir a la osteoporosis como una enfermedad ósea metabólica, fundamentalmente, que se asocia fundamentalmente al esqueleto sistémico. La osteoporosis es una enfermedad crónica y progresiva, ¿no? Y que es caracterizado por una disminución de la masa ósea en sí. Entonces, ya cuando hablamos de la disminución de la masa ósea, ya nos estamos refiriendo fundamentalmente a que hay alguna afectación, no solamente en la matriz ósea, sino en la afectación o alteración de las células del tejido óseo en sí. Resulta básicamente del predominio de la resorción sobre la formación de tejidos. O sea, hay mayor resorción sobre que formación de tejido óseo. Y digamos, desbalance entre resorción y formación va a provocar cierta alteración estructural de los huesos, y por lo tanto esto se va a traducir en un aumento de la fragilidad ósea y la predisposición a fracturas. Por lo tanto, una paciente o un paciente con osteoporosis va a estar predispuesto a una fragilidad ósea y a una predisposición a sufrir determinadas fracturas en sí. Este es, digamos, lo que va a suceder desde el punto de vista fisiopatológico en una osteoporosis. Va a haber una disminución de la masa ósea, ¿no? Por lo que ya hemos señalado, y esta disminución de la masa ósea va a traer como consecuencia cierta alteración de la estructura del hueso, ¿no? Va a haber un aumento en la fragilidad ósea y la predisposición o la susceptibilidad a desarrollar determinadas fracturas. Este es básicamente digamos, un dibujo que sintetiza básicamente qué es lo que sucede en una osteoporosis. En la osteoporosis hay
básicamente mayor resorción ósea y poca formación de tejido óseo. Entonces hay un desbalance. Esto de acá debería, normalmente en un hueso sano, esta balanza debería estar equitativa, ¿no? Equitativa. Pero esto es el fenómeno. Mayor resorción y menor formación, mayor resorción ósea y menor formación, ¿no?, del hueso. Ya hemos señalado básicamente que la osteoporosis es una enfermedad causada por trastornos adquiridos del crecimiento, moderado o remodelado, ¿no? Y está asociada básicamente a la disminución de la masa ósea de un sujeto por debajo de los valores normales para su edad y sexo. Y como consecuencia de ello, hay un aumento de la fragilidad del esqueleto y pues puede producir fracturas espontáneas. Pero ¿cuáles son los factores de riesgo, básicamente, ¿no? Dentro de los factores de riesgo para desarrollar una osteoporosis, hay el grupo de los factores endocrinos. Se señala que las mujeres cuando entran a la menopausia tienen cierta predisposición, ¿no? Debido digamos, a la afectación o alteración hormonal, a producir básicamente osteoporosis. Por eso es que se recomienda que a partir de los 40, 45 años o cuando están en una etapa premenopáusica, las mujeres tienen que, de una u otra manera, hacerse un control, digamos, endocrino y también un control de lo que es el metabolismo óseo, ¿sí?, para poder un poco prevenir. Y todas aquellas personas que sufren la enfermedad de Cushing también están vinculadas directamente con un factor de riesgo a desarrollar osteoporosis. La enfermedad de Cushing está vinculada directamente al desarrollo de osteoporosis en un porcentaje significativo. Esto es lo que señalaba hace un momento, ¿no? El uso inadecuado de corticoides, ¿no?, es también importante, es un factor de riesgo para poder la persona o la paciente o el paciente sufrir una osteoporosis. El estilo de vida, la vida sedentaria, también se dice como un factor extrínseco que también contribuye como un factor de riesgo para desarrollar osteoporosis. La raza y la herencia, siempre la raza blanca tiende un poco a tener mayor riesgo que la raza morena, etcétera, etcétera. Y la ingestión de cafeína también se ha podido, digamos, desarrollar o vincular como factor de riesgo para desarrollar la osteoporosis. El fumar también y fundamentalmente el bajo consumo de calcio en sí. Están vinculados directamente como factor de riesgo para desarrollar la osteoporosis. Bueno, ya desde ese punto de vista entraríamos un poco a ver que la osteoporosis se puede clasificar básicamente en dos grandes grupos, ¿no? Uno, la osteoporosis involutiva o de tipo 2, que le llaman, ¿no?, que es la osteoporosis de tipo senil, que afecta básicamente a individuos mayores de 70 años más o menos. Es también más frecuente en la mujer la relación de osteoporosis de tipo senil o involutiva tipo 2, está en una relación de 2:1, o sea, por cada 2 mujeres, un hombre, digamos, puede desarrollar este tipo de patologías, ¿no? Y provoca una pérdida proporcionada del hueso, básicamente trabecular y cortical, por lo que da lugar a fracturas vertebrales y de cadera. Por lo tanto, por eso es que muchas veces ustedes ven que las personas de la tercera edad, fundamentalmente mujeres de la tercera edad, tienden un poco a desarrollar fracturas de cadera, que son las más complejas, las que por su edad, etcétera, etcétera, el tratamiento y el pronóstico es más complejo. Entonces, este tipo de osteoporosis idiopática, senil y secundaria, o de tipo involutiva o tipo 2, es la que se desarrolla en personas de mayores de 70 años y tienden como característica clínica a relacionarse con, digamos, de una u otra manera, con fracturas de, digamos, de vértebras o de caderas, ¿no? Ahora, bueno, se ha relacionado con factores desconocidos implicados en el proceso de envejecimiento, pero por eso es de que se señala que el balance negativo puede incrementarse por 3 mecanismos. O sea, esta osteoporosis de tipo senil o de tipo involutiva tipo 2 puede de una u otra manera pues, incrementarse por 3 mecanismos básicamente de afectación de tejidos. Y el otro tipo de osteoporosis involutiva de tipo 1, que es la que comúnmente se desarrolla en un 95%,
es la posmenopáusica. Entonces, la posmenopáusica estaría implicada o se conoce básicamente como una osteoporosis de tipo involutiva tipo 1, ¿no? Y la senil o secundaria es de tipo involutiva tipo 2. ¿Sí? ¿Qué características tiene la posmenopáusica, o sea, la involutiva de tipo 1? Afecta a individuos a mujeres básicamente o con mayor frecuencia entre los 50 a 70 años, ¿no? Es mucho más frecuente. Lógicamente, si la senil la frecuencia es de 2 a 1, la posmenopáusica digamos, se dice que es de 6 hasta de 7 a 1, ¿sí? O sea, por cada 6 o 7 mujeres, un hombre desarrolla este tipo de posmenopáusica. Lógicamente, porque no hablo, cuando se habla de posmenopáusica, o yo lo llamo involutiva tipo 1, está asociado vinculado directamente al factor hormonal, ¿sí? ¿No? Por eso es que posmenopáusica, todas las mujeres, los hombres no son menopáusicos, sí, pero por eso es que se llama involutiva tipo 1, ¿sí? Pero casi siempre o la mayoría de quienes desarrollan este tipo de involutiva 1 son mujeres en sí, de 6 a 7 o a 1 en sí. A diferencia de la tipo 2, ¿no? Esta tipo 1 afecta o sea, principalmente al hueso trabecular, ¿no? Porque suele provocar básicamente fracturas de extremidades, ¿no? Distal básicamente del radio. ¿Sí? Entonces, por eso es que ustedes también van a poder ver que a veces personas de esta edad se caen, básicamente mujeres, al momento de caerse, sufren una caída, ponen la mano, los brazos para no caerse como un reflejo, y lo que hacen es fractura del hueso radio. ¿Sí? Entonces, eso es lo clásico, lo más común. Entonces, eso es lo que van a ver ustedes ya cuando entren a la práctica clínica, ¿no? ¿A qué se atribuye esta, digamos, osteoporosis involutiva tipo 1? Se atribuye a una anormal aceleración de la pérdida de masa ósea. ¿Debido a qué? Debido a, digamos, a todo el proceso que hemos señalado hace un momento en sí, ¿no? Básicamente hay una aceleración de la pérdida de masa durante la menopausia, ¿no? Se ha relacionado con la caída del nivel de estrógenos en sí. Entonces, fundamentalmente la caída de nivel de estrógenos digamos, en la etapa posmenopáusica es la que vinculan directamente al desarrollo de este tipo de osteoporosis en sí. En el caso de la posmenopáusica, se puede observar que se desarrollan en mujeres de mayores de 45 años con osteoporosis, había un porcentaje de 25%, sin osteoporosis 75%. Por eso es de una de cada 4 mujeres mayores de 45 años desarrollan este tipo de osteoporosis en sí. A diferencia de, digamos, las mayores de 60 años, que es 50-50. Entonces, por cada dos de cada 4 mujeres mayores de 60 años pueden desarrollar digamos, una posmenopausia con osteoporosis o sin osteoporosis. Entonces, este dato es importante. Bueno, esto es lo que se refiere a las fracturas, lo que hemos señalado, ¿no? Casi siempre afectan a huesos de la cadera en el primer ejemplo, ¿no? En la senil, y a huesos largos digamos, en el segundo tipo de osteoporosis en sí. También hay osteoporosis masculina, sí. Lo que se ha podido observar que 1 de cada 4 hombres con edad cercana a los 60 años presenta fracturas con traumas leves, pero la mayoría están asociadas o están vinculadas al desarrollo de la osteoporosis de tipo masculina, ¿no? Bien, bajo estas perspectivas, ya sabiendo cómo se desarrollan, cómo se producen este tipo de enfermedad ósea metabólica, que es la osteoporosis, llegamos básicamente a la parte cómo diagnosticar, ¿no? Y el diagnóstico básicamente es multifactorial, ¿no? Pero casi siempre lo que ayuda al médico a hacer un diagnóstico un poquito más certero, básicamente basado en la clínica, ¿no? Es digamos, el uso de la densitometría ósea en sí, ¿no? Entonces, casi siempre se recomienda básicamente que pacientes con antecedentes previos, ¿no? Digamos, de familiares con osteoporosis o que presente una clínica o tiene una predisposición para desarrollar este tipo de enfermedades, la densitometría ósea es el examen auxiliar más común, más rápido y el que puede dar algunas luces inicialmente al médico tratante. Entonces, por eso es que la densitometría ósea es una prueba para evaluar la salud ósea
Se usa básicamente para el control de la pérdida ósea, o sea, de la masa ósea, y sirve para el diagnóstico de osteoporosis, ¿no? Evaluar los resultados del tratamiento, básicamente, ¿no? Bueno, no voy a entrar a tanto detalle, pero para que ustedes sepan que la densitometría tiene resultados con ciertas puntuaciones se compara la densidad ósea del paciente con la de una persona de 30 años, en el caso de la puntuación T, y en el caso de la puntuación Z, se compara la densidad ósea del paciente con una persona de la misma edad, género y raza. Entonces, en la densitometría ósea es importante la correlación que se hace con la edad del paciente en estudio y el género y raza. ¿Por qué? Como factor epidemiológico, básicamente, está asociado. Bueno, esto es, digamos, una puntuación T, que es de menos 1 a menos 2.5, es osteopenia, y mayores de menos 2.5 es osteoporosis. Es básicamente una lectura de una densitometría ósea de un paciente X. ¿Sí? El tratamiento básicamente es preventivo, es higiénico-dietético, ¿no? Y el tratamiento farmacológico, bueno, eso ya lo van a ver en otro curso. La prevención, básicamente, corregir factores de riesgo, el ejercicio físico, no hacer sedentarismo, y la alimentación balanceada rica en calcio es lo que desarrolla, es lo que de una u otra manera, pues, indican los médicos tratantes, ¿no? Que manejan estos tipos de enfermedades óseas metabólicas como la osteoporosis. Bueno, hasta ahí lo que es osteoporosis. Hay otro tipo de enfermedades de tipo osteoarticulares, ¿no? Que afectan generalmente a los niños menores de 5 años. Pueden lesionar tanto el cartílago, ya no estamos hablando ya de tejido óseo, sino ya estamos hablando de tejido óseo y cartilaginoso, ¿no? El cartílago de crecimiento, como articulaciones que pueden llevar a secuelas permanentes, ¿no? La paradoja de este tipo de enfermedades osteoarticulares es que son difíciles de reconocer en las fases iniciales de la enfermedad. Por eso es que es difícil, muchas veces pasan desapercibidas este tipo de patologías y ya uno se da cuenta cuando ya el paciente o la paciente empieza o ya ha desarrollado la enfermedad. Y dentro de este tipo de enfermedades osteoarticulares, una de las principales, una de las más comunes, las más frecuentes que ustedes van a ver en la práctica clínica, aunque muy escasamente, porque ya esto no es como décadas atrás, es la osteomielitis. ¿Qué es la osteomielitis? La osteomielitis es una enfermedad de tipo inflamatoria que afecta fundamentalmente al hueso y está asociada, vinculada a un proceso infeccioso, generalmente bacteriano o muchas veces micótico, y con menor frecuencia a parásitos o micobacterias. Pero básicamente la osteomielitis es una enfermedad de tipo inflamatoria que afecta el hueso y está asociada básicamente a un factor infeccioso de tipo bacteriano. Dentro de la clasificación de la osteomielitis podemos dividirla o la dividen en 3 grupos. La aguda de tipo hematógena, que es la forma más frecuente en la infancia y los niños. La secundaria, a un foco contiguo de infección, ¿no? O una que es aquella que se produce después de un traumatismo abierto, hay una herida penetrante, ¿no? O una herida postquirúrgica en donde o también quienes, digamos, tienen una prótesis, ¿no? Se infecta la herida y a través de ese tipo de, digamos, de esa zona afectada, hay un agente patógeno que ingresa y origina la infección subyacente como celulitis en sí. Pero esto va a originar al desarrollo, si no se maneja en forma adecuada y rápida, a el desarrollo de una osteomielitis de tipo secundaria, ¿no? A un foco contiguo, a un foco infeccioso, ¿sí? Y el tercer gran grupo es la secundaria a insuficiencia vascular, que es muy raro durante la infancia. Sí se puede dar en gente joven o gente adulta que tiene problemas vasculares. Entonces, la osteomielitis también puede ser originada por insuficiencia vascular. Como una enfermedad infecciosa e inflamatoria, su evolución puede ser aguda, subaguda y crónica. Va a depender, este tipo de evolución va a depender de la capacidad infectiva del agente infeccioso y de la respuesta inmunológica del paciente o la persona del huésped. Entonces, va a depender mucho de la virulencia del agente patógeno y de la respuesta inmunológica o del sistema inmunológico del paciente. Etiológicamente, se tiende un poco a clasificar, digamos, de acuerdo a las edades,
¿no? Y al agente etiológico, digamos, la asociación de la osteomielitis con el desarrollo de la misma en cada una de estas edades. Pero el Staphylococcus aureus es el que comúnmente en todas las edades tiende un poco a ser el agente patógeno más común, más frecuente que se presentaba o se ha encontrado o se ubicaba básicamente, ¿no? Y después hay otros agentes patógenos, como ustedes están viendo, que pueden desarrollar en estos intervalos de edades este tipo de osteomielitis. ¿Hay factores de riesgo? Sí, los factores de riesgo básicamente están vinculados a los pacientes con osteomielitis y su asociación con cuadros clínicos. O sea, hay cuadros clínicos más frecuentes que pueden predisponer ante la presencia del microorganismo a desarrollar la enfermedad de la osteomielitis como factor de riesgo. Entonces, hay, en otras palabras, algunos elementos, digamos, o cuadros clínicos que tienden un poco a asociarse con el desarrollo de osteomielitis, pero vinculados directamente a este tipo de patógenos que estamos llamando, a este tipo de microorganismos. Dentro de la etiología que no es tan frecuente en la osteomielitis, hay factores de riesgo, como por ejemplo las heridas penetrantes en el pie, pueden en algún momento ser como un elemento de factor de riesgo para que la persona pueda desarrollar una osteomielitis, ¿no? Una herida penetrante en el pie, atravesando las zapatillas de deporte. Muchas veces los deportistas corren, pisan un clavo, se le introduce un clavo, digamos, oxidado, perfora la zapatilla, le causa digamos, una herida punzo penetrante, y por lo tanto ese podría ser, se considera un factor de riesgo. Los abscesos dentarios también, ¿no? Los contactos con animales, un poco digamos, con algún agente patógeno, ¿no? Las anemias drepanocíticas también se considera como factor de riesgo para desarrollar, digamos, osteomielitis, y algunos otros elementos o factores de riesgo que están vinculados a factores extrínsecos, como ustedes lo pueden ver. ¿Qué es lo que es más importante un poco tener en consideración en osteomielitis? Es que en niños con anemia falciforme, la salmonela y el Staphylococcus aureus son los agentes patógenos que están vinculados directamente al desarrollo de osteomielitis. A diferencia que las lesiones penetrantes, como hemos señalado hace un momento, que están vinculadas directamente con la presencia de pseudomonas o micobacterias atípicas. En neonatos que están con catéter, digamos, vasculares en sí, ¿no? La cándida es agente micótico que lo vinculan directamente al desarrollo de este tipo de enfermedades. Y pacientes con antecedentes de infección respiratoria previa, ¿no? Y en adolescentes, la necesidad de gonorrea también se ha podido ver en cierta medida que se vincula directamente con el desarrollo de este tipo de enfermedades. Bueno, esta es un poco la patogenia para que ustedes recuerden que la osteomielitis aguda de tipo hematógena se produce básicamente por la presencia de una bacteriemia que puede ser sintomática o asintomática. Esta bacteriemia lo que va a originar es que generalmente las bacterias se van a localizar en la metástasis de los huesos largos, en la tibia, en el húmero, en el fémur, ¿no? En el peroné, que están bien vascularizadas. Recordemos ya la parte de anatomía, ¿no? Las metástasis son bien vascularizadas, y eso es lo que aprovechan básicamente los agentes patógenos para, digamos, introducirse en esa área y producir la enfermedad de tipo, la enfermedad que estamos señalando en sí, ¿no? ¿Qué es lo que va a originar? Que el microorganismo viaja a través de las redes capilares de las metástasis óseas. Recordarán la estructura ósea del hueso, ¿no? Que tiene básicamente, ustedes recordarán que en el interior del hueso compacto existe una red de finos canales, ¿no? Longitudinales. ¿Se acuerdan, pues, de los canales de Haber y las transversales de Boltzmann, ¿no? ¿Qué transportan qué? ¿Qué transportan ahí? Transportan los vasos que posibilitan, digamos, la nutrición del hueso. Esa es pregunta de examen, por si acaso. Y estos microorganismos van a utilizar este tipo de canales para poder, digamos, producir la inflamación local y la replicación del mismo.
Frente a el proceso de inflamación local y la replicación del agente patógeno, este va a viajar a través de los túneles vasculares, adhiriéndose a la matriz cartilaginosa, por donde progresa la infección y produce la enfermedad. Entonces, este es el mecanismo fisiopatológico por la cual se produce una osteomielitis tipo aguda de tipo hematógena, utilizando las vías, digamos, los vasos sanguíneos a través de las zonas de mayor vascularización y produciendo fundamentalmente, pues, utilizando las redes capilares para poder diseminarse a otras zonas del organismo y producir la enfermedad propiamente dicha. Bueno, este es un poco para que recuerden que en los niños menores de 18 meses las metástasis están vascularizadas a partir de vasos transepifisiarios, ¿no?, que atraviesan las epífisis de los huesos largos, llegando al espacio articular, por lo que esto explicaría básicamente que los niños pequeños tienen un mayor riesgo de desarrollar, digamos, una artritis aguda, pero como complicación de una osteomielitis. O sea, la osteomielitis va a predisponer al niño a desarrollar otro tipo de enfermedades o otro tipo de patologías, ¿no? Se ha podido observar que en el 30% de los niños con osteomielitis refieren un antecedente de traumatismo en la zona afectada. Eso es también otro dato importante cuando ustedes estén frente a un paciente, un niño que sospechen ustedes que está desarrollando osteomielitis, dentro de la historia clínica, ver el antecedente de traumatismo. Entonces, hay una serie de elementos que tienen que tener en consideración. Igual también tener en consideración las infecciones locales, ¿no?, que pueden extenderse hacia el hueso, ¿no? Ver si los niños sufren de sinusitis, de infección dentaria, o tienen una celulitis, o ha sido mordido por algún animal, etcétera, etcétera. Cualquier situación traumática que está detrás de un cuadro de osteomielitis, tenerlo en consideración para poder, digamos, tipificarlo como un factor etiológico de la enfermedad y poder darle solución, ¿no? Bueno, esto es desde un punto de vista epidemiológico. La osteomielitis generalmente, mayormente se da en el sexo masculino que en el femenino, pero es de 2 a 1 en sí. La mayor incidencia de estas infecciones se desarrollan básicamente en pacientes con anemia de células falciformes. O sea, todo paciente o todo niño, generalmente los niños o los jóvenes desarrollan este tipo de anemia falciforme, van a tener cierta predisposición para poder desarrollar este tipo de enfermedades. Entonces, tratemos de correlacionar básicamente los antecedentes del paciente con lo que está presentando. Las infecciones del hueso, ¿no?, o de las articulaciones también pueden producir, tras una lesión penetrante o fracturas abiertas, pueden desarrollar la enfermedad en sí. Y la mayoría de las infecciones en niños, por lo demás sanos, es de origen hematógeno, ¿sí? Por eso es que el elemento, digamos, la valoración del tejido hematopoyético en los niños es importante, ¿sí?, desarrollarlo frente a este tipo de sospecha de enfermedad, de este tipo de enfermedades, ¿sí? Las manifestaciones clínicas, en primer lugar, los primeros síntomas suelen ser poco llamativos, son inespecíficos, muchas veces pasan desapercibidos, pero en los neonatos, digamos, la pseudoparálisis con dolor en el movimiento de las extremidades afectadas es lo que a nosotros nos van a inducir a sospechar que este paciente puede ser o está desarrollando un cuadro de osteomielitis en sí. Claro, el niño no va a gritar, sino ustedes van a observar básicamente que frente a los movimientos de las extremidades que ustedes pueden desarrollarle, va a haber cierta digamos, gestos de dolorabilidad, o también el niño llora. Entonces, y esto vamos a correlacionar con una pseudoparálisis del niño, ¿sí? En el 50% no presentan fiebre, y esto es importante porque puede un poco estar simulando otro tipo de cuadro, pero pueden tener un aspecto saludable los niños, ¿sí?, ¿no? En el caso de los lactantes, ¿no?, la fiebre, el dolor y signos de localización como el edema, el eritema y calor son lo que de una u otra manera también nos pueden permitir a nosotros valorar este tipo de patologías. Y el dolor a la palpación sobre el hueso largo, el que está afectado básicamente, es significativo para el diagnóstico en sí. Bueno, esta es la distribución de los huesos afectados con mayor frecuencia por osteomielitis. Y vemos básicamente que la tibia y el fémur son los huesos largos más afectados,
¿no? En un estudio estadístico que se hizo, digamos, en este tipo de pacientes en sí. Bueno, asociado digamos, a la osteomielitis hay digamos, un fenómeno denominado el absceso de Brody, que es un tipo de osteomielitis subaguda, ¿no? Hematógena localizada, ¿no? Pero suele afectar a personas jóvenes, ¿no? En la infancia y en la adolescencia. Y tiene cierto comportamiento muy similar a lo que hace la osteomielitis, porque su localización es metafisiaria y sobre todo en los huesos largos, ¿no? Debido a la ausencia de un síndrome infeccioso general, ¿no? A la normalidad de las pruebas de laboratorio, es un paciente joven, puede ser adolescente, que viene con una, digamos, en la zona metafisiaria, pues con un edema, un especie de edema básicamente, o una zona de tumoración básicamente, y que no tiene, digamos, síndrome, no está desarrollando un síndrome infeccioso general, ¿no? Y es más, las pruebas de laboratorio, pues, muchas veces, pues, salen, entre comillas, conservadas, ¿no? Y la dificultad de interpretación radiológica tiene frecuentemente un difícil diagnóstico. Entonces, la presencia de este absceso de Brody, muchas veces, como el paciente no tiene sintomatología, el laboratorio no nos ayuda nada, y la radiología sí, pues, es evidente, entonces un poco como que causa cierta dificultad, digamos, en el diagnóstico en sí, ¿no? Entonces, lo señalaba esto de acá del absceso de Brody porque el tratamiento de elección es una antibioterapia de vía oral, pero es porque muchas veces nos puede dificultar el diagnóstico de una osteomielitis o también podemos un poco correlacionarlo con una tumoración maligna de hueso en sí. Entonces, por eso es que esto también tenerlo en consideración, el absceso de Brody, que es una patología digamos, subaguda, hematógena y que afecta a individuos jóvenes en sí, ¿no? El diagnóstico básicamente de osteomielitis se debe tener un hemocultivo en todos los casos que se sospecha osteomielitis. El hemocultivo es fundamental. La aspiración del foco de infección, hacer una adquisición de gran y un cultivo, ¿no? Si hay material purulento en el espacio subperióstico, no es necesario profundizar más, se podría tomar una muestra de ahí y hacer el cultivo respectivo, ¿no? Pero la aspiración de pus del hueso proporciona la mejor muestra para el cultivo bacteriológico, o sea, tenemos que tomar la muestra de la zona de afectación, ¿no? Y hacer el cultivo, mediante el cual vamos a poder tipificar o identificar al agente patógeno, y la monitorización de la elevación de la velocidad de sedimentación globular y la proteína PCR pueden ser o son útiles básicamente para el control de la respuesta al tratamiento que se le aplica al paciente con este tipo de patología. Aparte, se puede usar la tomografía computarizada, la resonancia magnética y la gamografía un poco como exámenes auxiliares complementarios, ¿no? Para ver si es que hay una anomalía ósea o de partes blandas, si hay una acumulación de restos purulentos, la resonancia magnética, o la gamografía ósea puede ser útil para complementar tanto a la tomografía como a la resonancia magnética si se sospecha de un foco infeccioso múltiple o de focos infecciosos múltiples. Entonces, estos son los exámenes auxiliares que nos permiten a nosotros un poco identificar. En el diagnóstico diferencial, bueno, con traumatismos, en los casos de niños digamos, con leucemias, tienen con dolor frecuente en el tejido óseo articular, también es el diagnóstico diferencial. El neuroblastoma también entra en el diagnóstico diferencial. Todos los tumores primarios óseos, por ejemplo, el sarcoma de Ewings, también entra como diagnóstico diferencial a la osteomielitis en sí, ¿no? Y el síndrome de SAFO, que es un síndrome básicamente constituido, que desarrollan pacientes que desarrollan básicamente sinovitis, acné, pustulosis, hay hiperkeratosis y osteitis en sí, ¿no? Entonces, no es tan común, no es tan frecuente el síndrome de SAFO, pero siempre se tiene que en condición. El más común, el más frecuente, es plantear un diagnóstico diferencial como un sarcoma de Ewing, básicamente por el comportamiento que tiene este tipo de tumor, y en segundo lugar la afectación de este mismo en la edad, en gente joven.
Bien, hasta ahí, básicamente, todo lo que es la parte de la patología de la osteomielitis, ¿no? Las características, la clasificación, en quiénes se desarrolla, cuáles son los factores etiológicos, los mecanismos fisiopatológicos, el diagnóstico y la forma como se abarca o cómo se enfoca el tratamiento de las mismas. Hay una enfermedad, digamos, común, no es común, pero sí es importante, por lo menos, dedicarle algunos minutos, es lo que se denomina la enfermedad de Payet en sí. ¿Qué es la enfermedad de Payet? La enfermedad de Payet es, digamos, una enfermedad crónica que se caracteriza básicamente porque se presenta un remodelado óseo no fisiológico. Y lo que es más importante es de que afecta fundamentalmente a uno o más sitios del esqueleto en sí. Entonces, por eso es de que esta enfermedad se caracteriza porque comienza con onda de reabsorción causada por un aumento del número de osteoclastos. Ya sabemos que los osteoclastos son las células multinucleadas que de una u otra manera tienen mayor tamaño que los osteoblastos y son ricas en anhidrasa carbónica en sí. Entonces, ¿qué es lo que va a originar esto de acá? El aumento del número de osteoclastos anormales, grandes, van a originar una respuesta osteoblástica compensadora y la formación ósea rápida y desorganizada. Entonces, esta formación rápida y desorganizada del tejido óseo lo que va a originar es una distorsión del mismo. Y esta distorsión de los huesos y la fragilidad de los huesos van a traducirse en un dolor, deformación y fractura del paciente o de la persona que, digamos, sufre o es portador de este tipo de enfermedad en sí de Payet. ¿En quiénes se desarrollan? En personas mayores de el 3 o 4% en personas mayores de 50 años y entre el 10 a 15% en personas mayores de 80 años. Tiene cierta variación geográfica, tiene cierta predisposición por las zonas andinas en sí, y la tendencia a recurrir en familias es significativo. La enfermedad de Payet básicamente está asociado, vinculado a un componente genético. Y este componente genético tiene cierta mayor incidencia en un haplotipo, el DQW1, que está vinculado directamente a la aceptación del componente genético de estos pacientes, en sí, como factor epidemiológico en sí. ¿Qué es lo que va a traducir? ¿Qué es lo que se traduce en lo que es la enfermedad de Payet? ¿No? Va a haber un incremento, ¿no?, en la producción del hueso, un incremento un poco desmesurado en la producción de tejido óseo, y que de una u otra manera se va a traducir básicamente en un exceso de tejido óseo con cierta afectación y incremento de células, digamos, osteoclastos, que son las células grandes, multinucleadas, ¿no?, que son multinucleadas con un citoplasma acidófilo, ¿no? Y esto es lo que va a traducir. O sea, desde un punto de vista histológico o histopatológico, la enfermedad de Payet ya se va a traducir básicamente en proliferación desmesurada de tejido óseo, ¿no?, con incremento de la matriz y la presencia de gran cantidad de células gigantes multinucleadas, ¿sí?, que podríamos de repente también pensar, si vemos una lámina común y corriente de tejido óseo, que podríamos pensar también que podría ser una tuberculosis de tipo óseo. Por eso es de que hay una diferencia histológica, bueno, entre otras, no lo quiero marear, pero una diferencia histológica tremenda. En ambos podemos encontrar células gigantes multinucleadas, sí, pero acá en la enfermedad de Payet vamos a encontrar células gigantes multinucleadas, pero a predominio central. Vamos a predominio central. Y va a haber una mayor producción de espículas óseas, a diferencia de la tuberculosis ósea, que vamos a encontrar células gigantes multinucleadas, pero los núcleos son periféricos. No vamos a encontrar incremento de espículas óseas, y en TB ósea sí vamos a encontrar gran cantidad de infiltrado inflamatorio o incremento del infiltrado inflamatorio de tipo crónico fundamentalmente, ¿no? Bueno, esta enfermedad puede atacar fundamentalmente a diversas estructuras óseas, ¿no?, y que de una u otra manera pues pueden darnos una pista clínica de que estamos frente a este tipo de enfermedad.
Payet no ha sido establecida en forma definitiva como una enfermedad propiamente dicha, clínica, pero tiene como una especie de peculiaridad. Lo que sí se ha podido observar que está asociada, vinculada a la oclusión vascular, con el paciente presenta ciertas alteraciones endocrinológicas y que en muchos de los casos la presencia de un virus lento, ¿no? Que produce la panencefalitis esclerosis aguda es lo que lo vinculan directamente con este tipo de enfermedad, ¿no? Tiene ciertas características, ¿no? Similares a este virus lento que produce la enfermedad de Payet, que está vinculada, asociada a factor genético, tiene unas similitudes al virus del RNA paramyxovirus, ¿no? El que produce la papera, ¿no? Etcétera, etcétera. Y se ha podido, pues, un poco, digamos, investigar que hay ciertos anticuerpos en suero de pacientes con Payet que de una u otra manera están vinculados al desarrollo de esta enfermedad en sí, ¿no? Ahora, la enfermedad de Payet, desde un punto de vista histológico, tiene tres fases en sí, tres fases, y que están vinculadas directamente a, digamos, a lo que hemos visto hace un momento sobre lo que es el rol fundamental de las células, digamos, de tejido óseo en sí. La fase 1, que es la fase caliente de reabsorción ósea, donde hay un incremento en el número de los osteoclastos, que son las células multinucleadas, son más grandes, con hasta 100 núcleos. Miren, podemos encontrar estas células multinucleadas con 100 núcleos, y en esta fase estas células ocupan cavidades de reabsorción. La médula ósea, la médula del tejido óseo es sustituida por tejido fibroso, ojo, ¿no? Entonces acá hay cierto componente fibroso, y los cambios similares digamos, al hernia del núcleo pulposo, ¿no? Son básicamente vinculados. Microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar en el microscopio electrónico? Hay inclusiones citoplasmáticas e intranucleares, como haces apretado de microfilamento, ¿no? Eso es lo que vamos a ver, las inclusiones citoplasmáticas en las células osteoplásticas, ¿no? Bueno, la radiografía nos sirve también como elemento auxiliar para complementar el estudio. En la fase 2, que es la fase intermedia de la enfermedad, hay una rápida activación de los osteoblastos, ¿no? De las células osteoblásticas, o sea, esas células que básicamente están vinculadas a la síntesis del componente orgánico de la matriz ósea, y las que controlan el depósito de sales minerales, ¿no? Estas células osteoblásticas van a activarse rápidamente, ¿no? Y lo que van a hacer es, digamos, de una u otra manera, van a afectar, digamos, el desarrollo o la funcionalidad de las mismas. ¿Sí? En la fase 2, los osteoblastos forman depósitos gruesos de osteoide, y se puede confundir con digamos, una enfermedad, digamos, osteoide propiamente dicha. Y lo que se va a observar es que se mineraliza a una tasa del doble de lo normal. O sea, los elementos, digamos, inorgánicos, las sales minerales, lo que van a hacer en este tipo de, digamos, células, que son los osteoblastos, son las que, digamos, mantienen el control de los depósitos de las sales minerales. Recordarán los osteoblastos. Estos van a estar afectados, y lo que van a hacer es que van a producir mayor cantidad de minerales. Por lo tanto, esta, digamos, producción mayor, o sea, el doble de los minerales normales, van a alterar digamos, la estructura del hueso, ¿no? Produciendo una fibrosis medular asociada básicamente a la vascularización aumentada. Entonces, pacientes en la fase 2 desarrollan fibrosis y una vascularización significativa. Por lo tanto, el hueso tiende un poco a ser inmaduro, pero es prominente, básicamente. En las radiografías no nos ayuda tanto, pero es algo más densa, ¿no? El hueso, la zona afectada del hueso es más densa, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? Con HE vamos a ver que el hueso parece aparentemente normal, ¿no? Tejido óseo y tejido celular, ¿no? La celularidad y la grasa en sí. Acá, ¿qué es lo que vamos a poder observar? Hay una disposición discordante de fibras colágenas, miren, ¿no? Orientadas, ¿no? Orientadas, igual acá también, ¿no? Entonces, esta disposición discordante del colágeno, de las fibras colágenas,
¿no? Orienta básicamente a nosotros plantearnos la posibilidad diagnóstica que estamos desde un punto de vista histológico frente a una enfermedad de Payet en sí. Histológicamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Ya, digamos, haciendo un estudio citológico de enfermedad de Payet, ¿no? Vamos a encontrar ciertas inclusiones intranucleares medias eosinófilas, ¿no? que va a caracterizar a la enfermedad de Payet, es decir, la presencia de inclusiones eosinófilas intranucleares en la citología de estos pacientes. Y finalmente la fase 3, que es la fase fría que le llaman, donde hay, digamos, prácticamente cesa la reabsorción totalmente digamos, de la funcionalidad de las células y continúa la formación ósea, ¿no? O sea, básicamente el remodelado activo es menos marcado en esta fase número 3. Pero lo que sí se ha podido observar es que persisten las imágenes del remodelado, digamos, disfuncional o caótico previo, ¿no? O sea, esas líneas segmentales en mosaico es lo que va a persistir durante, digamos, esta fase 3, ¿no? La radiografía, digamos, en esta fase tiene una traducción radiodensa, ¿no? Entonces, como verán, la evolución, digamos, citológica o, digamos, o fisiopatológica va de una u otra manera de la mano con la traducción radiológica. ¿Sí? Por eso es que nosotros siempre decimos de que cualquier patología ósea, sea cual fuese, sea benigna, maligna, sea pues, metabólica, etc., siempre tiene que ir de la mano básicamente con una, digamos, radiología. La radiología con, digamos, la patología es importante correlacionarla. O sea, nosotros los patólogos, por ejemplo, cuando nos mandan una biopsia de médula ósea, no podemos solamente basarnos en los hallazgos histopatológicos, sino tenemos que correlacionarlo con la ayuda radiológica, básicamente. Y también con, si se puede, y es importante hacer con hematología en sí. Entonces, siempre acostúmbrense, cualquier patología ósea tiene que haber una correlación directa entre lo que es la radiología, o sea, imaginología, que puede ser una radiografía, una tomografía, una resonancia. Eso tenemos que correlacionarlo con los hallazgos histopatológicos y con lo que es un examen de la celularidad, o sea, digamos, de las células óseas propiamente. Siempre tiene que haber una correlación. O sea, no podemos dispararnos con un diagnóstico, digamos, de una patología ósea sin hacer este tipo de correlación. Es lo que realmente, de acuerdo a la experiencia que tenemos, es lo que tenemos que hacer. Bueno, esta es una, digamos, fundamentalmente etapas finales de la enfermedad de Payet, ¿no? Que se puede observar como una especie de esclerosis en parches, ¿no? De los huesos gruesos del diploide, ¿no? O sea, hay esta formación, ¿no? De formas de parches en sí, ¿no? El tratamiento, básicamente, ya después lo van a ver, pero es un tratamiento médico. El objetivo es inhibir a los osteoclastos. Hay una serie de digamos, de elementos biológicos que disminuyen o inhiben la función de los osteoclastos, reducen el tumor óseo y en muchos de los casos, cuando ya hay ciertas complicaciones, la cirugía también puede entrar dentro de lo que es el tratamiento médico. Hasta ahí, bueno, lo que es enfermedad de Payet. En el caso de los tumores óseos, no los voy a tocar todos, bueno, uno que otro, algunos benignos, malignos, de acuerdo digamos, a la etiología. Son importantes, ¿por qué? Porque sabemos que de todos los tumores ocupan el puesto en 13, 14 de todos los tumores del organismo, del cuerpo en sí. Pero lo más frecuentes, los tumores óseos, o sea, en el hueso se desarrollan con mayor frecuencia metástasis, porque tumores primarios, si bien es cierto, se presentan, pero es más frecuente las metástasis, ¿no? Los que originados en la médula ósea en sí, ¿no? Ahora, los tumores óseos dependen de las células que generan el tumor en sí, ¿no? La clasificación, básicamente, se toma en consideración 3 elementos fundamentales en la clasificación de los tumores óseos propuestos por la OMS. Uno, aquellos tumores que son formadores de huesos, que pueden ser benignos, que pueden ser intermedios
y que pueden ser malignos, los formadores de hueso, y los tumores formadores de cartílago, que también pueden ser benignos y malignos. Un ejemplo clásico de los tumores formadores de hueso benignos es el osteoma o el osteoma osteoide, que son los dos más frecuentes. El osteoblastoma agresivo es un tumor intermedio o premaligno, que le denominan, algunos le dicen que sí es maligno, pero el osteoblastoma agresivo está catalogado dentro de los tumores neoplásicos premalignos. Y en los tumores malignos, el osteosarcoma, el parosteal y el periostal son los tumores más comunes, más frecuentes entre los tumores formadores de hueso. O sea, benignos, formadores de hueso, benignos, osteoma y osteosarcoma, ¿no? Y el osteoblastoma como intermedio. En el caso de los tumores de formadores cartílago, el condroma es el más común, más frecuente, y dentro de los tumores malignos, el condrosarcoma. Hay diversos tipos de condrosarcomas, ¿no? Desde el convencional, el desdiferenciado, el mesenquimal, el de células claras, el condroblastoma maligno, básicamente, ¿no? Si se dan cuenta, pues, hay una serie de tumores, pero estos son los más frecuentes, tanto benignos como malignos, formadores de hueso y formadores de cartílago. En el caso de tumores medulares, ¿no? O sea, de células redondas, ¿no? También, ¿no? Uno de los, digamos, tumores más frecuentes, más comunes, formadores de células redondas, es el sarcoma de Ewing. En el caso de los tumores vasculares, ¿no? Porque ese es el tercer gran grupo, ¿no? Dentro de los benignos se desarrollan o se señalan al hemangioma, ¿no? El hemangioendoteliomas y los angiosarcomas, que son los tumores malignos en sí, ¿no? En el caso de los benignos, ¿no? De tumores medulares benignos, ¿no? Están el lipoma y el fibrosarcoma o el liposarcoma. ¿Sí? Entonces, hay otros tumores que son menos frecuentes, como el neuroilemoma, el neurofibroma, o el condroma, que son tumores formadores de hueso, asociados o vinculados directamente a la parte de la médula o vasculares, pero que de una u otra manera pues también son frecuentes, no son tan frecuentes, pero que sí en algún momento lo hemos podido visualizar en sí. Hay también otro dato importante que tenemos que tener en consideración, que la clasificación de los tumores óseos o formadores de hueso se toma en consideración la edad, ¿no? Intervalos de edad, ¿no? Según la edad de presentación. Entonces, este es un dato importante, porque, por ejemplo, ¿no? Entonces, en los sarcomas de Ewing son tumores que se desarrollan en este intervalo de edad, ¿no? Los osteosarcomas, ¿no? También se desarrollan en este tipo de edad. Entonces, si yo tengo un paciente de 14 años, 15 años, que ha sufrido una fractura, digamos, patológica, o que está jugando pelota, le dio una patada, le fracturaron, digamos, la tibia, ¿no? O qué sé yo, un hueso largo, y vemos que, o el fémur, básicamente, ¿no? Le fracturan, y este paciente después digamos, lo llevan, digamos, le ponen su yeso, etcétera, etcétera. Pasado el tiempo digamos, de consolidación del hueso, paciente a la semana, corre, camina y se fractura de nuevo, ¿no? Entonces, la primera posibilidad es de que estamos frente a un osteosarcoma, porque es un paciente joven, y los osteosarcomas, de acuerdo digamos, a la distribución de edades, se desarrolla dentro de este intervalo de edades. El osteoma osteoide, por ejemplo, se desarrolla dentro del grupo de los 20 a 29 años. Y de los 30 a 70 años, los condrosarcomas de maxilares, el mieloma o la metástasis que se siente. Entonces, este dato epidemiológico también nos permite a nosotros los médicos hacer una correlación entre la edad del paciente, ¿no? Y el desarrollo de este tipo de tumores. Entonces, este dato es importante. ¿Por qué? Porque nos permite, digamos, digamos, por lo menos centrarnos en uno, dos o hasta tres posibilidades diagnósticas para poder llegar al diagnóstico definitivo en sí, ¿no? Entonces, tener en consideración las edades de los intervalos. La etiología muchas veces es desconocida, pero en un gran de los casos las alteraciones genéticas están básicamente vinculadas al desarrollo de estos tumores malignos y benignos. Los infartos óseos, la osteomielitis crónica que hemos visto,
o la presencia o digamos, la exposición a radiaciones o la presencia o el uso de prótesis metálicas pueden estar asociadas o están asociadas, vinculadas al desarrollo de este tipo de tumores. El cuadro clínico, muchas veces las lesiones benignas son asintomáticas, pueden causar dolor. Lo característico es la presencia de una masa palpable y la fractura patológica. Entonces, esos son 4 criterios que podemos tomar en consideración para poder de una u otra manera pues, correlacionar y encuadrar a nuestro paciente con posibilidades diagnósticas de 2 o 3 tumores. Sí. El diagnóstico básicamente de todo tumor óseo, tanto sea maligno como benigno, ¿no? Es a través de la radiología, ortopedista, bueno, es un poco de una u otra manera contribuye, y el diagnóstico patológico. Así. Acá, bueno, ya no voy a entrar tanto porque ya les he dicho que cuando estén frente a cualquier tumor, digamos, óseo, cómo ustedes tienen que, digamos, enfocarlo básicamente, ¿no? También, desde el punto de vista netamente, digamos, de la parte clínico-epidemiológica, tomar en consideración la, digamos, disposición o predisposición que tienen determinados tumores, benignos o malignos. En predisposición me refiero a la ubicación topográfica. Hay algunos que tienden un poco a, de una u otra manera, la localización, ¿no? En las diáfisis, en la epífisis o en la metáfisis. Hay, por ejemplo, el fibroma condromixoide tiene cierta predilección o predisposición a desarrollar en las metáfisis, ¿sí? A diferencia del sarcoma de Ewing, que es en las diáfisis, o la displasia fibrosa, sí, también en las diáfisis. Entonces, tener en consideración la localización, ¿no? de los tumores para poder también llegar al diagnóstico o al diagnóstico diferencial, ¿no? Acá, bueno, esta es una localización preferente a algunos tumores. Por ejemplo, miren, tumores de células gigantes, ¿no? Los fibromas no osificantes. O sea, la localización de algunos tumores tienden un poco a persistir en el tiempo. ¿Sí? Esto ya hemos dicho, ¿eh? Los tumores más frecuentes son los formados de hueso, formados de cartílago, los tumores fibrosos o fibroóseos, y algunos otros tumores que no entran dentro del grupo de los tumores comunes y corrientes. En los casos de los tumores formados de óseos, del hueso, los formados de hueso, los benignos, osteoma osteoide y osteoblastoma. Malignos, osteosarcoma. Algunas características del osteoma. Se desarrolla básicamente en un tejido óseo maduro, bien diferenciado, con una estructura predominantemente de tipo laminar, y el crecimiento del osteoma es un crecimiento de tipo lento. Sí, ¿no? Macroscópicamente hablando, se traduce como una masa que protruye generalmente y son solitarios. Y están vinculados o directamente asociados al desarrollo de lo que se denomina el síndrome de Gardner. El síndrome de Gardner, como ustedes recordarán o de repente algunos han leído, es el síndrome que desarrollan pacientes que presentan una fibromatosis mesentérica o retroperitoneal, ¿no? Es aquellos pacientes que desarrollan pólipos intestinales, fibromas, y pueden presentar, pues, digamos, el desarrollo de este tipo de patología de osteomas, ¿sí? Entonces, está vinculado el osteoma múltiple, el osteoma osteoide, o el osteoma propiamente dicho, está vinculado directamente a pacientes con síndrome de Gardner, en muchos de los casos. No necesariamente todo paciente con síndrome de Gardner desarrolla osteoma, o todo paciente con osteoma va a desarrollar síndrome de Gardner. Si hay una vinculación, digamos, significativa entre ambos. ¿Sí? Esto es bien, miren, fundamentalmente, ¿no? Hay tejido óseo maduro, bien diferenciado, ¿no? Bien maduro, tejido óseo, espículas óseas con celularidad en sí, ¿no? Entonces, el osteoma osteoide, sí. Tiene ciertas peculiaridades, ¿no? Características, ¿no? Casi siempre el osteoma osteoide o el osteoblastoma tiende un poco más a desarrollarse en hombres. El tamaño es fundamental para, digamos, el tratamiento, si es quirúrgico o no. Y el 50% de los osteomas osteoides se desarrollan en fémur o tibia, en la zona cortical, ¿no? Y en muchos de los casos, cuando son menores de 2 centímetros, estos pueden, con un tratamiento, digamos, con la utilización de AINES, antiinflamatorios no esteroideos, pueden de una u otra manera, pues, un poco neutralizarlo y desaparecer. Esto de acá, bueno, un poco para que observen el osteoma osteoide, ¿no?
en sí, y desde un punto de vista histológico hay la presencia de trabéculas de hueso no laminal, ¿no? Hay un tejido conjuntivo medio laxo y algunos capilares congestivos en sí, ¿no? Dentro de esta acá. Las tres criterios microscópicos de osteomastoide, que miren acá, osteomastoide, trabéculas o espículas óseas, hay un incremento de la celularidad y presencia de hipervascularidad dentro de la estructura en sí. Como verán, el tejido óseo es maduro, la celularidad predomina básicamente y la vascularización propiamente dicha de los osteomastoide. En el caso del osteoblastoma, bueno, miren, es una radiología, una traducción radiológica bien delimitado. ¿Bien? Acá miren, osteoblastoma, ¿dónde está ubicado? ¿No? Si volvemos acá, ¿no? Vamos a observar que el osteosarcoma y el osteoblastoma podría estar acá, no significante, ¿no? En sí. Por eso es importante un poco correlacionarlo con la radiología en sí. En el caso de los tumores malignos, que es el osteosarcoma, es uno de los tantos tumores malignos, es un tumor mesenquimatoso que las células producen una matriz ósea desmesurada, ¿no? Casi siempre el 75% se produce en menores de 20 años, lo que decía osteosarcoma, ¿no? O sarcoma osteoide, ¿no? En gente joven. Y hay un 25% que también se producen en edad avanzada. ¿Cuál es la predisposición, la zona de predisposición? La metástasis de los huesos largos. Y el osteosarcoma está vinculado directamente como factor etiológico a una mutación de genes hereditarios, el P53. Y está vinculado directamente por la sobreexpresión del MDM2, que es un factor no hereditario, pero que sí está vinculado en el desarrollo de este tumor maligno. Pero básicamente el osteosarcoma está vinculado fundamentalmente a la mutación del factor P53, que es hereditario en sí, ¿no? ¿Cuáles son la traducción macroscópica? Es una masa dolorosa de crecimiento lento que se ubica en la metástasis, da metástasis pulmonar, ¿no? También al cerebro y al hueso, ¿no? Y se comporta como una masa destructiva, lítica y blástica, ¿no? Y las imágenes radiológicas se traducen como una formación o la presencia de un triángulo de Codman, que le llaman, ¿no? El tratamiento básicamente, este sarcoma es quirúrgico, pero tiene una correlación de sensibilidad para una glucoproteína que es el gen MDR1, que es un gen, que es una glucoproteína asociada o vinculada directamente a la de desarrollo de este tipo de tumor maligno del hueso. Esta es una traducción macroscópica, miren, el osteosarcoma como lo decíamos acá, una masa de crecimiento lento, ¿no? Tiende un poco básicamente a desarrollarse en la zona básicamente del fémur, ¿sí? Y que tiene una traducción histológica, ¿no? Microscópicamente hablando, hay una proliferación de células osteoclásticas de tipo sarcomatosas, con núcleos bien hipercromáticos, células fusiformes con mitosis marcadas, nucleolos prominentes, y la relación entre la celularidad y las espículas óseas prácticamente es de 6 a 8, de entre 6, 8 a 1. Hay una producción y las mitosis marcadas que se observan en las láminas. Es decir, miren acá mayor aumento, ¿no? Proliferación, hay destrucción o lisis de los huesos, ¿no? De los espículas óseas hay lisis y la presencia de células, digamos, grandes, ¿no? Con todas las características de las células neoplásicas propiamente dichas. Acá miren, al aumento, ¿no? Es un osteosarcoma con porción osteoide. Miren, acá hay cierto tejido osteoide, pero lo característico, lo peculiar es la presencia de estas células, ¿no? Células alargadas, ¿no? Con núcleos irregulares, núcleos prominentes, una cromatina laxa en sí, y los bordes de los núcleos son bien irregulares, que infiltran básicamente al tejido óseo, propiamente dicho. En el caso de tumores, digamos, cartilaginosos, el osteocondroma, ¿no? Es también un ejemplo clásico de los tumores, de un tumor maligno,
que puede desarrollarse en forma solitaria o multifocal. ¿En quienes se desarrolla? En adolescentes y adultos jóvenes. Es más frecuente en hombres y la ubicación topográfica para el desarrollo del osteocondroma es en la rodilla, la pelvis y las costillas. Su crecimiento es lento y la sintomatología tiende un poco a presentarse como dolorosa si infiltra el nervio o si el pedículo se fractura. O sea, este osteocondroma va a cursar con dolor, pero si es que infiltra el nervio. Ahí, lógicamente, que el tratamiento fundamentalmente va a ser un poco más complejo, ¿no? Sí. Esta es macroscópicamente hablando, el osteocondroma, una masa bien delimitada, ¿no? De bordes bien irregulares, y desde un punto de vista ya histopatológico, lo que va a predominar acá es la proliferación del tejido condroide, ¿no? El cartílago básicamente, pero un cartílago neoplásico, ¿sí? Con presencia de espículas óseas dentro de un marco de células condroides neoplásicas y una neovascularización marcada tanto en la zona ósea como en la zona cartilaginosa en sí. El condroma, ya bueno, es un tumor benigno, ¿no? Pueden ser condromas o condromas superiósticos, se desarrolla en el tercer o quinto decenio de la vida, y hay dos enfermedades que están asociadas, vinculadas al condroma, que es la enfermedad de Ollier, que es una enfermedad un poco idiopática, y al síndrome Maffucci, que también está dentro de los grupos de las enfermedades idiopáticas, ¿no? ¿Qué es lo que se va a producir microscópicamente hablando en el condroma? ¿Qué es lo que vamos a poder observar? Podemos observar la presencia de una matriz cartilaginosa, cartílago, porque es otro tejido cartilaginoso, con lagunas irregulares agrupadas por células de núcleos y tamaños uniformes. Todo esto de acá. Este es el patrón histológico de un condroma. Matriz cartilaginosa con presencia de lagunas agrupadas o ocupadas por células de núcleos y de tamaño uniforme. Este es el condroma, es un tumor de tipo benigno. A diferencia del condrosarcoma, que se presenta generalmente en mayores de 40 años, en hombres, ataca el cartílago y el hino, y estas masas se presentan como unas masas voluminosas de crecimiento lento, pero dolorosas en sí, ¿no? Macroscópicamente hablando, son masas, digamos, de crecimiento lento, de color medio blanco amarillento, ¿no? Que macroscópicamente podemos ver que tienden un poco a infiltrar, ¿no? No hay, al tejido óseo en sí. Vemos que no hay un cierto límite entre la zona tumoral con el tejido óseo, entre comillas, conservado en sí, ¿no? Entonces, esta es la macroscopía del condrosarcoma, ¿no? Observen acá el tumor. Y microscópicamente hablando, vamos a poder observar que hay una alteración del tejido cartilaginoso, el cartílago, ¿no? Con la presencia de células de tipo fusiforme, neoplásicas, de aspecto medio sarcomatosas, que infiltran básicamente la matriz condroide del tejido con destrucción parcial de tejido óseo en sí, ¿no? Y la presencia de gran cantidad de neovasos en sí. Acá miren, a mayor aumento, células condroides neoplásicas, ¿no? Un poco con cierta, digamos, irregularidad de las mismas, ¿no? Que se agrupan básicamente a manera de lagunas dentro del tejido cartilaginoso, del tejido afectado, ¿no? Hay una desdiferenciación de las células condroides aquí, ¿no? Agrupadas básicamente, ¿no? Hay una patología, digamos, una patología que se denomina defecto fibroso cortical, que es importante también dedicarle dos líneas. ¿Por qué? Porque se desarrolla en niños mayores de 2 años, se desarrolla en la metástasis del fémur y la tibia, pueden ser bilaterales o múltiples, y el tamaño de este defecto fibroso cortical, que se presenta como una masa, ¿no? En la metástasis del fémur y la tibia, mide básicamente, puede ser entre 0.5 a 5 centímetros, ¿no? Y cuando se hace una radiografía, un estudio complementario de radiología, vamos a poder observar que esta masa, digamos, que se presenta, está, digamos, vinculada, asociada delimitada por un problema de esclerosis, propiamente dicho. Entonces, estos hallazgos muchas veces es un hallazgo radiológico incidental, muchas veces cuando mide 1 o 2 centímetros, pero llama la atención por el tamaño
y la ubicación topográfica de este tipo de tumoración, que puede, como repito, puede ser bilateral, y que se determina básicamente o está vinculada directamente a lo que se denomina defecto fibroso cortical, que muchas veces con el tiempo, con los años, desaparece en forma espontánea. ¿Sí? Entonces, eso también hay que tener en consideración, ¿no? En el caso de otras patologías óseas neoplásicas, ¿no? El sarcoma de Ewing, que es una de las tumores óseos malignos de células redondas, pequeñas, está vinculada básicamente al congénito y que se desarrolla como un tumor maligno entre el 6 a 10% del hueso. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque se desarrolla frecuentemente en niños, ¿sí? ¿No? En niños, y que está vinculado básicamente a cierta alteración genética en sí, ¿no? Vinculada a una translocación, a translocaciones básicamente cromosoma 11 y 22, el 21 y 22, y que tiene cierta, digamos, vinculación con algunos oncogenes dominantes, que es el gen Ewing FL11, y que este sarcoma de Ewing, digamos, la característica básica es que se desarrolla en los huesos largos o en los huesos planos de la pelvis, pero en la diáfisis. ¿Cómo se presenta? Como una masa hipersensible, hiperémica y, digamos, y el paciente debuta con fiebre, anemia y leucocitosis. Entonces, este sarcoma de Ewing es un tumor maligno de hueso que se presenta en niños, ¿no? Y que está vinculado directamente a afectaciones genéticas asociadas o vinculadas a la translocación de genes y con la presencia de un oncogén dominante. ¿Sí? Macroscópicamente hablando, es una masa, ¿no? Desdiferenciada, que su crecimiento no es tan lento, es intermedio, tiene una traducción radiológica con prácticamente casi destrucción de tejido óseo, y que dentro de la parte de la histología, este tumor osteolítico destructivo de bordes infiltrantes se presenta como una proliferación de células indiferenciadas, ¿no? Neoplásicas, ¿no? En la cual pues tienden a infiltrar todos los bordes del tumor en sí, ¿no? Las características clásicas es que el núcleo, la relación citoplasma-núcleo acá son casi de 1 a 1, y algunas tienen gran cantidad de mitosis en sí, ¿no? Es la característica del sarcoma de Ewing. Acá hay con una coloración, digamos, en el sarcoma de Ewing se utiliza muchas veces un poco para hacer diagnóstico más certero, el CD99 y el CD117, que es un marcador tumoral que me pinta las células sarcomatosas asociadas o vinculadas directamente al sarcoma de Ewing. Acá ven ustedes una proliferación de células neoplásicas con escaso tejido óseo y una neovascularización del mismo, ¿no? El otro caso, el otro tema también, otra patología también común es el tumor de células gigantes, que muchas veces se puede confundir también con una tuberculosis ósea. Pero estos tumores de células gigantes de tejido óseo se desarrollan en gente joven, entre los 20 y 50 años, ¿no? En la epífisis y metáfisis, fundamentalmente en la rodilla, ¿no? Produce lesiones líticas y tiene una traducción un poco netamente con una necrosis parcial central en sí, ¿no? Pero lo característico es de que las células gigantes de los osteoclastos multinucleadas comienzan a proliferar en sí, en este tipo de tumor. Entonces, acá podemos tener gran cantidad de células gigantes multinucleadas. Esto no es tan frecuente, pero sí lo he visto ya en la práctica clínica, en patología lo hemos visto muchas veces, este tipo de tumores, ¿no? De células gigantes. Tumor en la epífisis de un paciente de entre 20 y 30 años, le hacen una biopsia, etcétera, etcétera, encontramos este patrón celular, ¿no? Tumor de células gigantes en sí. Bueno, y los tumores metastásicos, que en tejido óseo señalamos que son los más comunes y los más frecuentes. Finalmente, para terminar, hay una patología, digamos, que también es común en la práctica clínica, que es lo de la displasia fibrosa. ¿Qué se entiende por displasia fibrosa? Te hablo en patología de tejido óseo y cartilaginoso. Es una lesión osteofibrosa, que es benigna básicamente, en la cual la arquitectura del tejido óseo es normal, pero es reemplazada, la arquitectura ósea del hueso es reemplazada por tejido fibroso. Hay mayor cantidad de tejido fibroso y estructuras óseas. Entonces, nosotros cuando vemos un tumor óseo, entre comillas, que lo que predomina básicamente es tejido fibroso,
con estructuras óseas no funcionales de aspecto medio trabecular, el diagnóstico histopatológico es displasia fibrosa. Desde un punto de vista etiológico, se ha podido observar que la displasia fibrosa está asociada a una mutación del gen que codifica la proteína G-alfa. Esta es la etiología básicamente de la displasia fibrosa. Y desde un punto de vista histológico, se puede observar que la presencia de agregado de tejido fibroso, ¿no? Tejido fibroso conectivo con trabéculas óseas curvas, miren, trabéculas óseas curvas, ¿no? O ramificadas, ¿no? Como ramificaciones, miren, displasias curvos o especie de ramificaciones en sí, ¿no? Y lo que se denomina la sopa de letras o diseño chino, ¿no? Sopa de letras, la presencia. El hueso está constituido básicamente por hueso inmaduro, sin evidencia de actividad osteoblástica en sí. Entonces, para, digamos, hacer el diagnóstico de displasia fibrosa, desde un punto de vista histopatológico, tenemos que observar 4 criterios básicamente. 1, las trabéculas óseas en curva o ramificadas, ¿no? De esta manera. Segundo, la presencia de sopa y letras, la celularidad entre estas trabéculas óseas curvas, se denomina sopa y letras, ¿no? Y la presencia de hueso inmaduro, ¿no? Sin evidencia de actividad osteoblástica. Entonces, estos son los criterios microscópicos que nos indican a nosotros que estamos frente a una displasia fibrosa en sí. Básicamente, ¿cómo se hace el diagnóstico? Con tomografía, se delimita la extensión, la resonancia magnética también nos puede ayudar, y la histología, ¿no? La presencia de pequeñas trabéculas que hemos señalado, óseas, en tejido fibroso, sin actividad osteoblástica. Esos son los criterios microscópicos que nos permiten a nosotros hacer el diagnóstico de displasia fibrosa. Repito, no es una patología común, corriente, pero sí se ve en la práctica clínica. Ojo, nosotros sí lo hemos visto, ¿no? Al año vemos displasias fibrosas, hablo en el hospital de salud, vemos pues displasias fibrosas al año, de repente hemos visto unas 7, 8, entre 7 y 10, pero tenemos que tenerla en consideración en esta clase para, de una u otra manera, ustedes pues sepan que, si bien es cierto, no es frecuente, pero sí se presenta en sí. Bien, hasta ahí creo que he tratado de un poco hacer una síntesis de la síntesis de esta clase. Espero que se haya entendido y que puedan un poco profundizar más los temas, porque este tipo de patologías óseas y articulares y osteoarticulares lo van a ver siempre, lo van a ver digamos, en la práctica clínica en sí. Bien, no sé si habría alguna pregunta, algún comentario, o en todo caso nos quedamos ahí para poder pasar a la práctica, los que tienen práctica y los que tienen seminarios.